Reveladas, 2 historias escalofriantes de brujas malditas que te atraparán en un misterio SINIETRO. La noche caía como un manto oscuro sobre Ciudad de México. Pedro, un joven mensajero de 25 años, trataba de sacudirse el cansancio mientras se deslizaba entre la multitud en el transporte público. No era un trayecto fácil. Las calles desiertas apenas dejaban entrever las sombras danzantes de los edificios deteriorados de su barrio, un lugar donde rumores de desapariciones eran más comunes que la buena noticia. El ambiente pesado le enredaba el pecho, como una red tejida de historias antiguas sobre una bruja maldita que acechaba a los hombres solitarios. Murmullos lúgubres resonaban entre sus vecinos, advirtiendo sobre destellos de luz y figuras sombrías que se llevaban a hombres desterrados. Mientras caminaba hacia su hogar, una sensación inquietante le desgarraba el alma. La brisa fría parecía susurrar su nombre, mientras su corazón latía con fuerza. «¿Quién me observa?», pensó, girando la cabeza furtivamente. Las sombras se movían, pero no había nada, solo la oscuridad. Cada paso era una lucha contra la paranoia, esa certeza de que la sombra detrás de él podría ser más que una ilusión. Las palabras de su madre resonaban en su mente: «Ten cuidado, hijo. La bruja viene por los que están solos». Ella, en su enfermedad, había comenzado a sufrir visiones aterradoras sobre esa sombra que la acechaba y, por ende, a él también. El barrio hablaba en murmullos. Él no podía escapar de las miradas de sus vecinos, llenas de secretos y temores. Algunos cuchicheaban mientras él pasaba, como si supieran algo que él ignoraba. «Ya van 3», escuchó decir a un anciano en la esquina. 3 hombres habían desaparecido en menos de un mes, y el silencio de las autoridades lo hacía aún más aterrador. Pedro sintió que la angustia lo envolvía. «No seré el siguiente», se repitió una y otra vez, pero el miedo crecía y se adueñaba de su mente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo cuando su mente empezaba a enredarse con esos pensamientos, algo lo hizo detenerse en seco. Una figura al final de la calle, una mujer de cabello desgreñado, le miraba fijamente. Sus ojos, 2 abismos oscuros, penetraban su alma. Él sintió que su respiración se detenía. Esa es la bruja», pensó. La anciana que había encontrado en el mercado le había hablado de ella. Se alimenta del miedo, busca a su presa. Pedro dio un paso atrás, el sudor frío deslizándose por su espalda. Al girar, pensó en escapar, pero la noche ya había comenzado a atrapar su mente en una pesadilla palpante. Con cada paso hacia su casa, la realidad se tornaba más difusa. El eco de risas lejanas se mezclaba con el susurro de la bruja en su mente. «Al final, todos son míos», parecía decir. Pedro se dio cuenta, no solo debía encontrarla, sino que también tenía que enfrentarse a su propia historia de oscuridad. ¿Le quedaba tiempo antes de que esa sombra demandase su alma? El destino de su madre y el suyo pendían de un hilo, en una danza macabra que prometía un desenlace aterrador. La noche aún no había dicho su última palabra. Pedro aceleró el paso, sintiendo que la oscuridad se cernía a su alrededor como un manto de pesadilla. Las calles, antes familiares, ahora parecían un laberinto de sombras que lo acechaban. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, cada pulsación un recordatorio aterrador de que estaba solo, vulnerable. La figura de la mujer seguía grabada en su mente, sus ojos eran 2 túneles que parecían devorarlo, llevándose consigo cualquier rastro de esperanza. Al llegar a su casa, se detuvo frente a la puerta, inseguro. El ambiente en su hogar ya no parecía seguro. Las paredes parecían estrecharse, llenas de ecos de sus temores. Entró bruscamente y cerró la puerta tras de sí, tratando de atrapar el aire en sus pulmones. La tenue luz de la cocina parpadeaba, y a su alrededor, los utensilios emitían sombras inquietantes. «Necesito encontrar respuestas», murmuró para sí mismo,
intentando calmar el miedo que se arremolinaba en su pecho. Se dirigió a la habitación de su madre, donde la oscuridad se sentía más pesada. Desde que había comenzado a sufrir visiones, había acumulado un montón de objetos extraños, cada uno, un ícono de protección que su madre había considerado vital. Al ver el pequeño altar que había creado, Pedro se sintió dividido. La idea de arriesgarse a abrir un libro de hechizos o rituales lo aterraba, pero no podía ignorar el murmullo de la angustia que lo invadía. Algunos fragmentos de palabras provenientes de un viejo libro, que había estado en la casa por generaciones, comenzaron a resonar en su mente. La brujería siempre busca un corazón que tema, un alma perdida en la soledad. ¿Estaba él siendo casado? ¿Sus temores eran el imán que la traía hacia él? Con manos temblorosas, empezó a hojear las páginas del libro, buscando algo que pudiera ayudarle. Pasó horas en el tiempo pareciendo congelado, sumido en el estudio de lo desconocido. Sentía la presencia de su madre en el ambiente, como un susurro que a la vez lo confortaba y lo aterraba. Mientras leía sobre antiguos rituales, un repentino golpe resonó en la puerta. Casi saltó. ¿Quién puede ser a esta hora? La casa, tan silenciosa antes, se alzó como un ecosistema de inquietud. Se acercó a la puerta, la tensión le encajonaba el pecho. Al mirar a través de la mirilla, vio la silueta de una mujer. No era la anciana que había visto antes, pero había algo familiar en ella. Sin pensar, abrió la puerta al instante. ¿Quién eres?, preguntó, la voz temblándole. La mujer sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vengo a advertirte, Pedro. Estás en peligro, dijo, su voz susurrante como el viento que pasaba entre las hojas. El joven sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Sabes de la bruja? La mujer asintió, su mirada ahora grave como el destino. Solo hay una forma de protegerte. Debes aceptar la oscuridad dentro de ti. El miedo, esa maldición que había alimentado su vida, ahora se transformaba en una opción. Pedro retrocedió, abrumado por la inminencia de una elección que lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Podría atravesar esa línea? La mujer dio un paso adelante, casi flotando. La bruja está más cerca de lo que piensas. Si no actúas ahora, perderás todo lo que amas. Pedro tembló. La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiendo sobre alianzas peligrosas. Pero las sombras alrededor parecían cobrar vida, y el eco del miedo se volvía insoportable. En ese instante, el suelo vibró con un temblor sutil y una risa lejana rompió el silencio. Algo se movía en la oscuridad, algo que esperaba, ansioso por reclamar su alma. Pedro sabía que la decisión debía tomarse pronto. Con el corazón en un puño y las dudas afiladas como cuchillos, se preguntó, ¿se atrevería a abandonar la luz por una sombra prometedora? Pedro sintió que el aire se volvía espeso, como si una sombra invisible se arrojara sobre él. La mujer en la puerta se mantenía inmóvil, su mirada profunda y penetrante. ¿Qué decides?, preguntó, y con cada palabra, el eco resonó en su cabeza como un tambor de guerra. Sin poder responder, su mente estalló en visiones de lo que podía perder. La sonrisa de su madre, su aliento tranquilo en las noches a oscuras, el cariño y la calidez que siempre había conocido. Pero en el fondo, esa existencia parecía desvinculada de la realidad que ahora lo apremiaba. La bruja, susurró, como si decirlo en voz alta le otorgara poder. El suelo tembló de nuevo, y esa risa, profunda y burlona, se deslizó de las sombras, desollando sus nervios. La mujer frente a él avanzó un paso, haciendo que su corazón se detuviera momentáneamente. Acepta lo que eres, Pedro. Solo así podrás proteger lo que amas. La oscuridad parecía susurrarle a través de su voz. ¿Qué soy? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensar en las repercusiones. La mujer sonrió una vez más, esta vez un poco más genuina, como si estuviera disfrutando del signo de confusión y dolor que él mostraba. Eres como el fuego, impulsado por el miedo o la rabia. Solo que ahora, mientras más temas, más te alejas de tu poder. Esa bruja ha sembrado odio y terror en tu corazón y alimenta su fuerza de él. Pedro sentía que su mente se dividía, cada decisión arrastrando un pedazo de su alma hacia la negrura que lo rodeaba. No puedo dejar que me consuma.
La angustia reverberaba en su voz, y la risa lejana se intensificó como si la sombra se regocijara en su conflicto interno. Entonces, hazlo. O decide y acepta tu destino. La bruja vendrá por ti, de eso no hay duda, y no tengo tiempo para perder. Si no actúas, no habrá más opción que sucumbir, insistió la mujer, y sus ojos brillaron con un fulgor antinatural. Una ráfaga de viento atravesó la habitación, arrastrando sus pensamientos. La mujer extendió su mano hacia él, como un pacto oscuro que lo llamaba a aceptar su camino. Pedro sintió un escalofrío recorrer su columna, haciéndolo temblar. Debo proteger a los que amo, murmuró, sus ojos fijos en la forma espectral que se encontraba frente a él. La mujer asintió, pero una sombra detrás de ella susurró su nombre, escalofriante y distante. Su instinto luchaba, pero la atracción de las sombras y el eco de sus temores lo mantenían al borde. Las luces parpadeaban en la casa, como si la propia existencia temiera lo que estaba por desatarse. Tienes que hacerlo ahora, solo así puedes quebrar el ciclo. Recuerda, Pedro, el poder no siempre proviene de la luz sino de lo que estás dispuesto a abrazar. Un alarido lejana resonó, una advertencia del mal que acechaba en la penumbra. Algo se movía dentro de su casa, algo más que solo su miedo. Con un último vistazo a la mujer, que ahora parecía más sombra que persona, cerró los ojos con fuerza, el olor a tierra mojada y ceniza llenó sus sentidos. Déjalo entrar o perderás todo, resonó la voz de la mujer en su mente mientras un frío glacial le atravesaba el cuerpo, congelando su razón. Se sintió débil y asustado, pero algo había despertado en él. La oscuridad sudorosa se aferraba a su piel. Estoy listo, para enfrentar mis miedos, gritó, y, en ese instante, un rugido proveniente del fondo de la casa pareció responder a su proclamación. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Pedro dio un paso atrás, enfrentándose al portal de la oscuridad. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se estrelló contra la pared, y un viento gélido arrastró las sombras hacia él, reclamando todo a su paso. Su decisión se difuminó mientras la oscuridad le cerraba el paso, y una risita maligna resonó en la habitación. La joven que había estado allí ya no estaba, había algo más. Algo que había estado esperando el momento para devorarlo. Las luces se apagaron, y en la penumbra, una voz susurrante rompió la calma. Bienvenido al verdadero horror, Pedro. El silencio que siguió a la voz era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Pedro apenas podía respirar, su corazón retumbaba en sus oídos. Sentía la presencia acechante a su alrededor, una tensión palpable que se acumulaba en el aire frío, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. ¿Dónde estás?, gritó, su voz sonó pequeña, temerosa, casi ahogada por la negrura que lo rodeaba. No hubo respuesta, solo un crujido lejano, como si algo se moviera dentro de la casa. Había una historia en esos sonidos, una advertencia que sus instintos le decían que debía escuchar. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, en giros y espirales, como serpientes danzantes, ansiosas por devorar cada pedazo de su esencia. Tenía que actuar, debía encontrar una salida antes de que el horror lo consumiera. Entonces recordó las palabras de la mujer, acepta lo que eres que soy, murmuró para sí mismo, un destello de determinación luchando por abrirse camino a través de su miedo. Fue cuando las luces titilaron nuevamente, un débil parpadeo que reveló un destello de la realidad oculta. Con cada intermitente chispa de luz, vislumbró fragmentos de su hogar. La sala, una vez conocida, ahora estaba llena de sombras grotescas que se retorcían en las esquinas. En el instante en que la luz se apagaba, figuras salían de las grietas, sus risas burlonas filtrándose a través de la oscuridad. Era como si la casa estuviera viva, y su papel fuera el de un mero personaje en un juego macabro. No puedo perderme en esto, se dijo él, y clenchó los puños, sintiendo que la ira comenzaba a burbujear en su interior. Cada risa y cada sombra eran un recordatorio de lo que tenía que proteger. Aquello lo encendió, y una chispa de determinación brotó en él, calentando su pecho, como un fuego que amenazaba con arder intensamente. Las paredes comenzaron a vibrar, y un murmullo lejano surgió, un eco del odio y el dolor acumulados. Pedro, ven a jugar, sonó, sibilante, insinuante. Era la voz de la bruja, seductora y temible a la vez. El aire se volvió aún más pesado, como si la misma casa intentara retenerlo. Pedro cerró los ojos,
dejando que la rabia se apoderara de él. Recordó su infancia, la risa de su madre en el patio, el calor del sol. Las memorias brillaron en su mente como un faro en la tormenta. No puedo dejar que me tomen, gritó, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Con un giro determinado, se dirigió hacia la sala, donde la risa resonaba más fuerte. Tenía que confrontar esa tormenta. Cruzó la línea entre la luz y la oscuridad, decidido a desafiar lo que lo acechaba. Mientras se acercaba, el ambiente se volvió denso, como si miles de ojos lo estuvieran observando desde las sombras. «Estoy aquí», exclamó, con un poder que no sabía que poseía. «No te temo». El eco de su desafío atravesó la casa. Las sombras se agitaron, titilando, como si la oscuridad misma temiera su resolución. De repente, un estallido de luz iluminó la habitación, revelando la figura de la bruja. Su rostro, inquietante y deforme, sonreía mientras sus ojos relucían con un brillo sobrenatural. «¿Así que finalmente sientes tu fuego, Pedro? Bienvenido a tu condena». Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, un grito desgarrador resonó desde el piso superior, un lamento desgarrador que pareció sacudir los cimientos de su ser. «No», gritó, dándose cuenta de que tenía que actuar rápidamente. ¿Era su madre? ¿Quién más podía estar atrapado en medio de este horror? Con el terror corriendo por sus venas, Pedro miró hacia la escalera que llevaba al segundo piso. La puerta al destino estaba abierta, pero ¿estaba preparado para lo que pudiese encontrar allá arriba? Sería solo un paso hacia su perdición o su salvación. El rugido del viento helado volvió a golpearlo, y con un último vistazo a la bruja, que reía de manera grotesca, dio un paso hacia la escalera. Pero el eco de su voz lo siguió, cautivándolo de nuevo. La oscuridad siempre reclama su tesoro. ¿Dónde está el tuyo, Pedro? Con cada peldaño que ascendía, su corazón latía más rápido. La respuesta que buscaba estaba más allá de aquellas puertas, pero el precio podría ser más alto de lo que había imaginado. ¿Qué verdad lo aguardaba en la oscuridad, y estaría a la altura del desafío? La escalera crujía bajo sus pies, cada peldaño emitía un lamento que reverberaba en su pecho. El aire se tornaba más frío, casi helado, y Pedro podía sentir el aliento gélido de lo desconocido acariciando su rostro. El grito que había escuchado antes aún resonaba en su mente, un eco desgarrador que lo instaba a apresurarse, a no rendirse, incluso cuando la oscuridad parecía intentar atrapar su alma. «Vamos», mamá susurró, más como un mantra que una súplica. Las sombras en el pasillo se retorcerían y se alejaban como serpientes, dejando un rastro de desasosiego en su camino. Cada paso lo acercaba a la puerta al final del corredor, una puerta que sentía pulsar con la misma energía de lo que lo envolvía. Cuando llegó a la puerta, notó que su superficie estaba cubierta de símbolos extraños, marcas que parecían pulsar a medida que él se acercaba. «¿Qué es esto?», se preguntó, sintiéndose atrapado entre el terror y la curiosidad. Una luz tenue se filtraba por las rendijas, como si alguien estuviera al otro lado esperando ser liberado o, tal vez, algo aún más siniestro. Con mano temblorosa, giró el pomo de la puerta. Se detuvo un instante, contemplando la posibilidad de abrir la puerta. Pero el grito continuaba, insistente, clamando por ayuda. Respirando hondo, empujó la puerta con fuerza, y ésta se abrió con un chirrido angustiante que resonó en el aire viciado. Lo que encontró del otro lado no era lo que esperaba. La habitación estaba iluminada por una luz pulsante, un eco de la vida que una vez había conocido. En el centro, había un espejo antiguo con un marco adornado que parecía devorar la luz. Reflejaba no solo lo que estaba frente a él, también lo que había sido, lo que había perdido. Pedro, una voz familiar lo llamó. Era la voz de su madre, sonando tan dulce, tan esperanzadora. «Estás aquí, ven a mi mamá», respondió, lanzándose hacia el espejo. Pero al acercarse, la luz se volvió abrumadora y empezó a distorsionar su reflejo. Su imagen se fracturaba, como si el cristal no solo reflejara su forma, sino también su esencia, lo que había llorado dentro de él. «¿Eres tú realmente?», la voz de su madre se tornó oscura, y la dulzura se transformó en un eco burlón. «¿O eres solo una sombra de lo que podrías haber sido?». El miedo lo envolvió nuevamente. Se dio cuenta de que en ese lugar, su madre no era la que parecía.
Era un juego de la bruja, una trampa preparada para devorar su esperanza. La habitación comenzó a girar, y Pedro sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia el espejo, hacia la distorsión. No, gritó, luchando por separarse de la atracción. Pero el espejo parecía reclamarlo. Se sintió despojado de su voluntad, mientras sombras emergían del reflejo, soltando risas que reverberaban en sus huesos. Eran los ecos de todos los que habían caído antes. Sin rendirse, recordó las palabras de la mujer, acepta lo que eres. Su decisión ardía en su pecho, le había dado poder en la oscuridad. No soy una sombra. Soy más que esto, exclamó, desatando un grito que resonó a través de las paredes, un grito de lucha y resistencia. Justo en ese momento, el espejo se fracturó, enviando esquirlas volando en todas direcciones. La habitación se oscureció y, por un breve instante, Pedro pudo ver lo que había más allá, un oscuro pasillo lleno de susurros, caras desvaneciéndose en la negrura, pero, en el fondo, notó algo más, una figura familiar en el rincón, atrapada entre sombras. ¿Podría ser su madre? El corazón se le aceleró y, a medida que la realidad se distorsionaba, supo que debía elegir, abandonar lo que conocía por un destello de esperanza, o enfrentar el horror que lo aguardaba. Sus pasos se detuvieron. La puerta por la que había venido ahora parecía cerrarse, como si la casa no lo quisiera dejar escapar. ¿Qué decisión tomaría? ¿Se arriesgaría a salvar lo que todavía amaba o se dejaría llevar por el abrazo oscuro que lo llamaba? El eco de la risa burlona de la bruja resonaba en sus oídos, y, mientras el suelo temblaba, la pregunta se hizo latente. Realmente estaba listo para enfrentar lo que había atrás. El pasillo se oscureció, una sombra más profunda que la noche. Y en ese instante, supo que lo peor estaba aún por venir. El pasillo se expandía ante él, como un túnel sin fin. Pedro sentía las paredes cerrándose, como si la casa misma intentara atraparlo, despojarlo de su identidad. Aturdido, su corazón latía en sus oídos, abrumado por el eco de la risa burlona que parecía rebotar en cada rincón, retrocedió un paso, sabiendo que la elección era inminente. Aquella figura familiar se desvaneció brevemente, iluminada por el resplandor palpitante que aún emanaba del espejo. «¡Mamá!», gritó, su voz temblando, casi irreconocible. Pero en lugar de respuesta, solo el eco vacío regresó, horrendo, como un lamento. A su alrededor, las sombras comenzaron a cobrar forma. Siluetas indistintas emergían del rincón más oscuro, ojos que brillaban con malicia. Pedro se dio cuenta de que cada figura llevaba consigo una historia trágica, vidas perdidas desgarradas por la bruja que habitaba la casa. No estaba solo, existían otros que, como él, habían sido atraídos a este abismo. En su mente, mezclándose con el pánico, regresó la advertencia: acepta lo que eres. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era aceptar la verdad sobre su madre, el dolor de su pérdida, o rendirse a la oscuridad que ahora lo rodeaba? Un movimiento en el pasillo capturó su atención. Una sombra con figura humana se acercó, sus pasos silenciosos y furtivos. Pedro retrocedió, asustado, pero la sombra levantó manos entrelazadas, como suplicándole. «No te dejes engullir, no seas otro eco», murmuró, su voz entrecortada como si el aire le pesara. Pedro sintió un atisbo de esperanza, pero también temor. ¿Era un amigo o un nuevo enemigo? «¿Quién eres?», preguntó, temblando pero decidido a enfrentar lo desconocido. «¿No lo ves? Somos lo mismo. Ven, hay algo que debes descubrir, un secreto que puede liberarte, o condenarte». La figura dio un paso adelante, permitiendo que la luz penetre en su contorno. Pedro vio un rostro que había anhelado ver, una visión difusa de su madre, pero algo en sus ojos no era el mismo amor que recordaba. Eran vacíos, llenos de un cansancio eterno. La habitación comenzó a girar nuevamente. Las risas se intensificaron, un coro de almas perdidas que resonaban como campanas al viento. Pedro se sintió verdaderamente atrapado. Si su madre estaba en la sombra, ¿cuál era la verdad detrás de su regreso? Iba a convertirse en otra víctima más. La bruja, la arquitecta de esta pesadilla, se manifestaba de alguna manera, como un susurro acechante en su mente. «Todo lo que amas puede ser tu perdición», parecían decirle las sombras danzantes.
¿Vas a abandonar por ti mismo o por la quimera de tu madre? Con un grito lleno de rabia, Pedro tomó la decisión. Los ecos de dolor y desesperación retumbaban en su pecho, pero no iba a ceder. Avanzó, dejando atrás las sombras, hacia la figura familiar. Si quieres atraparme, tendrás que hacerlo con toda mi esencia. De repente, el pasillo se iluminó, revelando murales que relataban una historia terrible, un cuento de dolor y traición. Entre imágenes desgarradoras y la risa burlona en crescendo, Pedro se dio cuenta, el pasado estaba vivo en estos muros, y debía enfrentarlo si quería romper el ciclo, pero, antes de que pudiera profundizar en los secretos revelados, la voz de su madre resonó nuevamente, esta vez clara pero aterradora. Pedro. No te vayas. Era un llamado que le desgarró el corazón, pero un extraño temor lo paralizó. Las sombras se acercaban, y no solo era la figura de su madre la que lo llamaba, las paredes empezaron a temblar, y una ola de energía oscura se desató a su alrededor. ¿Podría realmente entender lo que había que aceptar? Antes de que pudiera responder, el horizonte de la casa tembló, un susurro de promesas rotas que se convertían en gritos agónicos, el aire estaba cargado de angustia, mientras algo antiguo y maligno despertaba en el fondo de la casa. Pedro tenía poco tiempo. La elección se cernía sobre él, una última oportunidad para determinar su destino. De repente, un grito desgarrador resonó a su espalda. Pedro, vuelve. Una figura oscura se arrojó contra él, atrapándolo en un abrazo de sombras. ¿Qué sucederá cuando la verdad salga a la luz? ¿Podrá Pedro escapar de las garras de la bruja o quedará atrapado para siempre en su red de horror? Las sombras lo envolvieron. Pedro sintió el frío penetrante del abrazo oscuro que lo aprisionaba, como si cientos de manos huesudas intentaran asfixiarlo. Gritó, pero su voz se vio ahogada, tragada por el eco del pasillo. En su mente, las risas burlonas se convirtieron en un coro infernal que lo rodeaba, llenando su ser de desesperación. Pero no podía rendirse. La figura oscura lo mantenía aprisionado, y su piel se erizaba no solo por el frío, sino por un profundo sentido de traición. «Suéltame», gritó, y en ese momento recordó la advertencia de la figura que se parecía a su madre, «No seas otro eco». Un calor intenso subió por su pecho, como un fuego interno que comenzaba a arder. «No soy un eco», exclamó con más fuerza, lanzando las sombras a un lado, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. La figura oscura titubeó, y Pedro pudo escapar de su abrazo. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que la casa misma lo observaba, con ojos ávidos y una voz que resonaba como un lamento eterno. La risa burlona se tornó en un grito de rabia y dolor, un súbito cambio que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Al final del pasillo, el espejo seguía radiando su luz inquietante, convocando a Pedro como un faro en la tormenta. «No te acerques», se dijo a sí mismo, recordando que ese objeto era el vínculo con las almas atrapadas, un portal hacia la pérdida que podía decidir su destino. Fue en ese instante cuando las figuras de los otros perdidos comenzaron a cobrar vida, mostrándose más nítidas. Pedro avanzaba, pero el miedo se convertía en ansia, y su corazón latía como un tambor de guerra. «Debo saber la verdad. ¿Qué es lo que me une a esta casa?» Las sombras comenzaron a formar palabras, susurrando. «Eres parte de nosotros, parte de su historia». Entonces los ecos comenzaron a amalgamarse, sus historias fluyeron, y Pedro sintió el peso del sufrimiento ajeno permeando su mente. Las vidas de aquellos que habían sido atrapados ahí por la bruja se condensaron en visiones. Vio su propia madre, no como un ser angelical, sino como una prisionera, una mujer cansada que luchaba contra la oscuridad que había consumido su vida. ¿Por qué?, preguntó, buscando respuestas en los ojos vacíos que le miraban desde las sombras. Pero la bruja, en un susurro, contestó, ella buscó lo que nunca debía tocar. Tu esencia, tu vida eres el sacrificio. Pedro sintió que el suelo se resquebrajaba. No seré tu sacrificio, gritó, y la habitación se sacudió como si la casa misma estuviera escuchando su determinación. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, pero antes de que pudiera pensar en un escape, un dolor agudo atravesó su pecho. La figura de su madre emergió de entre las sombras, sus ojos ahora ardían con un fuego nuevo. Pedro. No te vayas, ayúdame.
La necesidad apremiante de rescatarla comenzó a llenar su corazón, pero Pedro sabía que la dicha podía ser una trampa. En su interior, un dilema se cierne: ¿sería capaz de salvar su madre o caer en la paz de su abrazo y perderse entre las sombras eternas? El espejo resonaba, clamando por su atención una vez más, como un canto de sirena. Pedro debía decidir: armarse de valor y desentrañar el misterio oculto, o rendirse al amor engañoso de una madre atrapada. Las paredes crujían, el tiempo se acababa. Casi al borde del abismo, escuchó un soplo helado que murmuraba su nombre, invitándolo a un destino oscuro. Justo antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en la casa: «No te acerques, Pedro». El espejo pulsaba, y un poder desconocido lo envolvía, mientras las sombras danzaban a su alrededor, atrapando todos sus pensamientos en un ciclo interminable de terror. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad de su historia o quedaría atrapado eternamente en esta red de horror? Una elección agonizante se cernía sobre él, y cuando miró hacia atrás, las figuras se abalanzaron, reclamando lo que creían que les pertenecía. ¿Qué tendrá que sacrificar Pedro para romper el ciclo? ¿Y si su propia madre no es quien dice ser? Pedro parpadeó, intentando despejar la confusión en su mente. La figura de su madre parecía acercarse, más tangible, pero también más amenazante. «No. Tú no eres ella». La respuesta salió de sus labios como un susurro desesperado. Las sombras que antes eran una muralla oscura ahora se retorcían en formas caprichosas, burlándose de su miedo. Las risas resonaban de nuevo, pero esta vez estaban mezcladas con llantos y gemidos desgarradores. Pedro sintió que las palabras de advertencia del eco resonaban con más fuerza. «No seas otro eco». Su pecho se revolvió, el dolor del sacrificio se hacía presente. Tenía que encontrar una manera de romper el hechizo. El espejo continuaba pulsando al fondo del pasillo, iluminando la penumbra como un faro siniestro. Sin embargo, cada paso hacia él hacía que el dolor en su pecho aumentara, como si la casa misma estuviera protestando su avance. Se giró de nuevo hacia la figura materna, ahora más pálida, sus manos extendidas aunque temblorosas. «Ayúdame, Pedro. Libérame». Esa súplica, esa mezcla de amor y desesperación, lo llenó de una tristeza profunda. Pero, una voz dentro de él le advirtió: ¿vale la pena arriesgarse por una ilusión? La angustia se transformaba en cólera. ¿Por qué no puede ser real? Las sombras que lo rodeaban comenzaron a distorsionarse, cambiando las caras de aquellos que habían sido atrapados. Un niño, un viejo, una mujer con ojos vacíos, todos estaban allí, reclamando lo que les pertenecía. Al darse cuenta de la magnitud del sufrimiento, Pedro sintió que una nueva fuerza le invadía. «No seré parte de esto», gritó, y las sombras retrocedieron un momento, como si su voz tuviera poder. «Eres el último», una voz resonó desde las profundidades, como un eco de la casa misma. «Tu esencia nos unirá, y la historia se repetirá». Sin embargo, Pedro no estaba dispuesto a rendirse. Con determinación, corrió hacia el espejo, pero, al acercarse, vio que las imágenes dentro comenzaban a distorsionarse, mostrándole visiones de su madre en diferentes épocas, atrapada en un ciclo interminable de dolor y traición. Un destello de realidad le atravesó. «No puedo romper este ciclo, pero puedo buscar la verdad». En ese instante, las almas atrapadas comenzaron a gritar: «No lo hagas. El precio es demasiado alto». Sus voces eran un mar de desenfreno que resonaba en su mente mientras el espejo vibraba en un ritmo frenético, casi como una advertencia. Con el corazón palpitante, extendió sus manos hacia la superficie. El frío del vidrio le caló hasta los huesos, y sintió que algo dentro de él se desgarraba. Fue como si el espejo lo absorbiera, llevándolo hacia un horizonte oscuro, donde vislumbró caminos bifurcándose como serpientes enredadas. Cada camino, una historia diferente, cada historia, un sacrificio. Entonces, una figura apareció ante él, un hombre delgado y sombrío, con ojos vacíos que reflejaban la desesperación de los siglos. «Eres el último de la línea», dijo con voz helada. «Si cruzas, no hay regreso». Pedro sintió que su resistencia temblaba. La figura de su madre, aún atrapada, comenzó a desvanecerse, pero sus gritos de ayuda continuaban resonando en su mente. «¿Qué debo sacrificar para liberarte?», preguntó Pedro,
Esperando una respuesta, el hombre sonrió con tristeza. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo? Detrás de un eco, siempre hay otro eco. La risa burlona retumbó de nuevo, esta vez más cerca, más personal. Pedro sintió que su mente se desdibujaba entre la realidad y el horror. Se estaba consumiendo, y ese conocimiento le dejó un sabor amargo. Sin tiempo para decidir, sintió una mano fría tocar su espalda y dar un empujón hacia el espejo. Pedro, gritó, pero no había vuelta atrás. La oscuridad lo devoró mientras un eco estallante resonaba en el aire, y Pedro comprendió que su elección fue la más terrible de todas. ¿Qué pasará si no regresas, Pedro? Resonó en su interior mientras caía por la superficie del espejo, atrapado en una espiral sin fin. La luz se cerró sobre él y las sombras se agitaron, reclamándolo como propio. Justo antes de perderse, vislumbró un destino incierto, donde la verdad de su historia finalmente se cruzaría con la de aquellos que jamás debieron ser olvidados. ¿Podría realmente desentrañar lo que lo unía a la casa o quedaría atrapado en la penumbra, siendo uno con el eco? La respuesta palpitó en su mente mientras caía, un resplandor de verdad distante. Sin embargo, una nueva voz se alzó, imponente, y dijo, la historia nunca termina. La oscuridad lo envolvió, pero Pedro no estaba solo en ese vacío. Un eco sordo resonaba dentro de su cabeza, un murmullo que parecía conducirlo hacia una sombra aún más profunda. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar diferente, un laberinto de espejos que reflejaban múltiples versiones de él mismo, todos con miradas perdidas y rostros de temor. Un leve susurro flotaba en el aire, buscador de verdades, bienvenido. Las luces titilaban como estrellas en descomposición, proyectando sombras tergiversadas en las paredes. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer que esas sombras apenas eran su reflejo. En cada espejo, una historia diferente de dolor se contaba en susurros, historias de aquellos que habían llegado antes que él, la amante traicionada, el niño perdido, el parricida atormentado. En un instante, comprendió que no solo él estaba atrapado aquí, sino que cada uno de esos ecos había tenido su propio sacrificio. Soy solo un eco más, murmuró Pedro, cuestionando su existencia en aquel lugar. La risa burlona que había escuchado antes ahora se convirtió en un eco, creciendo en intensidad. La historia nunca termina resonaba en su mente como un mantra, una sentencia que prometía una eternidad de sufrimiento. De repente, un espejo se iluminó intensamente, revelando una escena que lo hizo temblar. Era su madre, joven, sentada en la misma sala oscura donde habían estado, mirándolo con ojos que parecían clamar por auxilio. Pedro, ayúdame. Su voz atravesó el laberinto, y las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de él, pero otra figura se hizo presente detrás de ella. Era el hombre delgado y sombrío, su mirada fija en Pedro. Si la rescatas, una vida debe ser tomada. ¿Estarás dispuesto a hacer el sacrificio? Las palabras se deslizaron como veneno en sus venas, retumbando en su conciencia. Pedro se sintió atrapado, debatiéndose entre el amor por su madre y el terror a convertirse en un eco más. ¿Por qué siempre hay que elegir?, gritó, su voz desgarrada por la angustia. En respuesta, las almas atrapadas comenzaban a chillar, un coro de desesperación mezclada con la vulnerabilidad que tenía él mismo. No lo hagas. No adentres más en esta oscuridad. La advertencia se convirtió en un grito amargo que lo rodeaba. Mientras la luz de su madre vacilaba, el espejo comenzó a congelarse, atrapando la imagen en un bucle eterno. La visión quebrada se repetía, cada vez más ansiosa, a medida que el hombre sombrío se acercaba lentamente, su sonrisa oscura expandiéndose. No hay salvación sin sacrificio, Pedro. Así siempre ha sido. Con el corazón palpitante, Pedro intentó hallar la verdad en su caótica mente. ¿Qué hay de las otras historias? ¿Qué les pasó a ellos? Las sombras se detuvieron, como si todo en el laberinto esperara su respuesta. Ellos no fueron lo suficientemente valientes, comentó el hombre sombrío, paso a paso acercándose. Pero tú puedes serlo. Si entregas tu vida, ella podrá vivir, o podrías buscar el eco que en verdad te salvará. Las imágenes de su madre titilaban, ahora distorsionadas por el miedo, mientras el eco se hacía más fuerte, como una corriente imparable. Pedro sintió que sería tragado por esa voz. La historia nunca termina, se repetía en su mente, y al enfrentarse al espejo,
comprendió que podría elegir seguir su mente en el sacrificio o convertirse en el nuevo eco. Pedro volvió a escuchar un grito de angustia que quebró su resistencia. Al girar, vio que los espejos estaban ahora llenos de ojos anhelantes, cada reflejo esperando ser liberado. De repente, el suelo tembló y una grieta comenzó a abrirse justo entre él y la madre en el espejo. Una decisión inminente lo acechaba, el sacrificio exigía su elección, el amor contra el terror. La grieta se extendía, y Pedro sintió cómo su vida comenzaba a desvanecerse con cada latido. Mientras el hombre lo observaba sonriendo, una pregunta flotó en su mente. ¿Qué pasará si elijo ser el eco? La risa retumbó de nuevo mientras el espejo brillaba intensamente. La elección estaba clara, pero el eco continuaba, como una sombra en su pensamiento. ¿Estás seguro de lo que buscas realmente? Instantes después, la oscuridad lo envolvió de nuevo, dejándolo con la incertidumbre de su destino, sabiendo que lo que decidiera ahora podría cambiar todo. ¿Acaso la historia se repetiría una vez más? La elección se cernía sobre Pedro como una tormenta a punto de descargar su furia. El eco de voces perdidas resonaba en su mente, ensordeciéndolo, empujándolo hacia un abismo de incertidumbre. Sintió el frío de la grieta a sus pies, como un recordatorio de que cada instante podía ser su último. Las sombras se retorcían, burbujeando en un coro sin fin, cada susurro prometiendo a cambio su libertad, su alma, su vida. El hombre sombrío permanecía a su lado, sus ojos vacíos observando con deleite, seduciéndolo hacia el camino oscuro. Debes elegir, Pedro. Sacrificio o liberación. Todo a cambio de su vida. Su voz era un canto triste y tentador. No puedo permitir que esto continúe, gritó Pedro, su determinación caliente como un fuego en su pecho. No tengo que ser otro eco. No seré otro en la historia de la bruja. Su grito atravesó el laberinto, resonando en cada rincón, llamando a aquellos que esperaban ser liberados. Y entonces, como si el universo estuviera respondiendo a su desafío, las sombras comenzaron a desencadenarse. Los ecos de historias olvidadas se levantaron, formando figuras que emergían de la penumbra, todos clamando y rogando por una verdad que él conocía en su corazón. No debe haber otro sacrificio. Pedro, utilizando su fuerza, caminó hacia el espejo, decidido a romper el ciclo de dolor. Si el precio es mi esencia, que así sea, pero no a costa de otros. La luz del espejo comenzó a vibrar, desintegrándose en un torrente de colores. Aquellas almas necesitadas parecían reunirse a su alrededor, guiándolo hacia su verdadera elección. Soy más que un eco. Soy el fuego del pasado que reclama su voz. Las risas burlonas se transformaron en aullidos agonizantes mientras la figura sombría se agachaba, aturdida por la resolución que emanaba de Pedro. Este vio en el espejo una visión de su madre, no como una sombra o prisionera, sino como la fortaleza pura que había sido. Mamá, estoy aquí, y no me rendiré, gritó. Fue entonces que todo cobró sentido. Su madre había buscado el poder, pero también lo que había que aprender, el amor. Las sombras danzantes se desmoronaron ante su grito, revelando los rostros de todos los que habían sido atrapados. Juntos formaron un muro de luz que comenzó a presionar contra la oscuridad. No más dolor, resonó con cada palabra, cada acto de voluntad desatando el terror retenido. No puedes escapar, gritó el hombre sombrío, su voz ahora llena de desesperación. Las sombras se retorcían, temblorosas, mientras la luz chorreaba del espejo, abrumando sus oscuros poderosos. Pedro, con sus ojos firmes, su mirada iluminada por el fuego del sacrificio, dijo con voz clara, el único sacrificio que haré es el de la oscuridad. No seré parte del horror. Con un rugido que retumbó en el corazón de la casa, la luz explosiva lo envolvió, arrastrando la oscuridad de vuelta en un torbellino de caos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando en agonía mientras el espejo se hacía trizas. Con cada fragmento que caía, los ecos se liberaban, reclamando sus historias. Finalmente, la luz se consolidó en un haz brillante, y el eco concluyó, la historia nunca termina si los ecos se alzan y luchan. En un parpadeo, Pedro se encontró de pie, a salvo, en el umbral de la habitación. La casa se desvaneció detrás de él, los ecos de susurros suaves resonando como una canción de cuna.
Miró hacia el horizonte y vio a su madre, joven y libre, sonriendo con orgullo. Lo hiciste, Pedro. Rompiste el ciclo. Y mientras el sol nacía, llevándole una nueva esperanza, el peso de lo vivido se desvanecía. Pedro comprendía que la verdadera batalla era enfrentar su propio miedo, y había ganado, aquí y ahora. Ahora era el guardián de la historia, no un eco, sino una voz que resonaría desde el amor, guiando a aquellos que aún buscaban su verdad. Sus ojos brillaban con lágrimas de liberación, llenos de gratitud y amor, mientras avanzaba hacia su nueva vida. ¿Te atreverás a enfrentar tus propios ecos? Suscríbete inmediatamente al canal para no perdértelas. Próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, me ayuda mucho. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.